Cualquiera puede parar en el altar en forma de un escenario, pero este lugar no es un escenario. Este lugar es donde tú y yo adoramos a Dios en el nombre del Señor. Honramos a los honorables autoridades y pastores. Pastor Francisco Moposita, muchas gracias por esta invitación. Con mucha humildad acepté la invitación. Cierra tu vista, amada familia. Vamos a orar. Tukuikuna ñawito wichkaso. Umakumurisho. Dios tamañazo. Los pasos que tomo no sean mis pasos. Las palabras que quiero expresar no sean mis palabras. La Biblia que la tengo aquí sea tu palabra, tu poderosa palabra, Señor. En esta mañana doy gracias por estar en este lugar, en esta comunidad, en el ungimiento del coro celestial. Amado Dios, cuántas dificultades, circunstancias de la vida hayan cruzado cuando ellos estaban en sus producciones, en sus grabaciones, amado Dios, sabiendo y conociendo que el ministerio de coro no es un escenario, sino un altar de adoración en el nombre de Jesús. Amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar sus lugares. Si quisiera presentar mi nombre, de dónde vengo, no sea para el hombre o para alguien. Todo lo que nosotros presentamos sea para Dios vivo, agradable al Señor. Dice la Biblia que acabó de dar la lectura, Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: y juntando a todos los principales de Israel. En este momento quiero hablar un pensamiento tan precioso. Quiere decir el ministerio del coro celestial, el ministerio de alabanza y adoración en el nombre del Señor. Alza su mano derecha, por favor. Yo sé que es un poquito frío. Alce su manito derecha. Salúdense unos a otros. Hágalo así. ¿Quién vive, iglesia del Señor? No escucho. ¿Quién vive? Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Los principales. No era cualquiera. En tiempo de David, cuando David estaba ya avanzado sus años, y un joven muchacho, su hijo Salomón, viene a formar un grupo tan grande como el ministerio coro celestial. Un grupo que inició con un grupo pequeño, pero hizo grande. Y yo entiendo el trabajo de audio y video del coro celestial. No era fácil, no era tarde a la mañana, fue de lágrimas. Ustedes hayan pasado ayuno y oraciones, para ustedes haya llegado algún problema, pero en esta mañana quisiera hablar del ministerio de alabanza y adoración. Cualquiera pueden cantar. Cualquiera pueden estar en el altar. Cualquiera pueden estar en un coliseo, en una iglesia de 4 paredes. Cualquiera. Pero no cualquiera van a bajar la presencia de Dios en el altar de adoración en el nombre del Señor. Ministerio de alabanza y adoración es para bajar la presencia de Dios. Es para tributar el nombre de Dios. No es para pasar tiempo, no es para emociones, no es para alguna ocasión solamente. El ministerio de coro celestial
debe ser para tributar el nombre de Jehová y para expandir el evangelio de salvación a través de las alabanzas cantadas en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede dar aplauso a ese Jesús? Dice la Biblia: y juntando todos los principales de Israel. No todos, sino los principales, los escogidos de Israel, y a los sacerdotes y a levitas. Fueron contados los levitas de 30 años. De 30 años en el Antiguo Testamento estaba formulando hasta los años. No era cualquier persona, o no era o menor de edad o mayor de edad, porque la Biblia señala de 30 años hasta 50 años podían ministrar en el templo de Salomón. Pero por la gracia de Dios ahora podemos acercar cualquier persona, porque yo y ustedes tenemos el acceso libre para tributar el nombre del Señor a través de la alabanza y a través de la adoración en el nombre del Señor. Usted y yo tenemos el acceso para correr a evangelizar a través del mensaje cantado, a través de las alabanzas. Vamos explotando el evangelio en esta provincia, en esta comunidad, en esta parroquia, en el nombre del Señor. Nuestros pastores han trabajado antiguamente, lo que pudieron hicieron, lo que Dios dijo que hicieron, pero ahora la juventud de esta generación levantan con el poder del Espíritu Santo, y la gloria y la honra sea para Dios en el nombre de Jesús. Aplauda al Rey de Reyes, Señor de señores. El ministerio de alabanza y adoración. La alabanza es expresión externa. La alabanza es una expresión que sale de nuestra boca, pero la adoración es una expresión interna que sale del corazón. Por eso hay un cántico, decimos: cuán grande es, mi corazón entona la canción. Dios quiere aceptar la música, la melodía de su corazón. A más de cantar con su boca, el corazón debe estar preparada en el nombre del Señor. ¿Estamos acá, iglesia? El yukanchi shungumi ayechishka kanakanchi kan cantashka ñuka predikashka suma chayachon hawapacha Dios maipi manda con lugar man. Porque las predicaciones, las alabanzas, no solamente va a llegar al mundo o a la gente que están acá, tiene que llegar a la misma presencia de Dios. Y cuando tú alabas de corazón, Dios recibe y escucha, y no solamente escucha, sino se levanta del trono y le dice a los ángeles: ángeles, cállense por favor, porque yo voy a escuchar lo que el coro celestial me van a expresar, la alabanza y la adoración, que estoy honrado por el ministerio de alabanza del coro celestial en el nombre del Señor. Cuando nosotros cantamos, Dios está honrado. Cuando nosotros adoramos, Dios recibe de todo corazón, y Él se levanta y se mueve su corazón. La alabanza y la adoración es donde Dios mueve su corazón. El corazón de Dios inicia a ser ministrado cuando el pueblo alaba al que vive, adora al que vive por los siglos de los siglos. Por lo cual, hermano Pastor Francisco y su comitiva, en el nombre del Señor, este ministerio necesita pastorear. Este ministerio necesita alguien que esté apoyando, alguien que esté al lado. A su esposo necesita que no dejen a estas hermanas que estén solas
personas alabando al Señor, necesita a todo el pueblo de Dios para que esa alabanza, la tributación a Dios, se llegue a la misma presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Dice la Biblia: fueron contados los levitas de 30 años en arriba. Fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. David estaba eligiendo a los principales, no a cualquiera. Dios ha elegido a ti y a usted para expresarte el cántico de alabanza y de adoración. La adoración no es una música lenta. La adoración no es un cántico medio bajo volumen. La adoración es la obediencia hacia Él. Cómo expresamos, cómo cantamos, así debe ser nuestro carácter, nuestras actitudes afuera de la iglesia. No solamente vamos a estar cambiando la actitud del carácter dentro de la iglesia, sino el carácter y la actitud de nosotros deben marcarse hacia afuera en el nombre del Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Versículo 5, tenga la bondad, dice: además 4,000 mujeres o 4,000 conserjes o 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. En ese entonces no solamente cantaban las mujeres. En ese entonces los 4,000 que estaban alabando con sus instrumentos no estaban vacías. Ellas estaban alabando con pandero y danza. Yo me acuerdo de la hermana de Moisés, la María. Nadie se ensayaba, no tenía ensayo, no tenía preparación. No sé de dónde, cuando cruzaron el Mar Rojo, María le agarra el panderete, inicia a danzar, pero no tenía ensayo, no tenía preparación. ¿Cómo así María, dirigido por Dios, inicia a danzar en el nombre del Señor? Y cuando María inició a danzar, todas las mujeres se levantaron a danzar. Mire, coro celestial, cuando ustedes alaban, adoran, yo sé que de esta comunidad vendrán otras mujeres en alabanza y adoración. Aunque ustedes canten, también otras mujeres cantarán en el nombre del Señor. Para eso es esta producción de audio y video. No es, hoy ya no es negocio CD ni pendrive, ya no es negocio. Ahora es presentar a Dios en el nombre del Señor. Que el pueblo de Dios escuche, y cuando escuche sienta la presencia de Dios y estése alabando los cánticos de coro celestial en los carros, en el mercado, en las plazas, en las casas, en las calles. Coro celestial marca diferencia. De este día adelante la presencia de Dios estará con ustedes en el nombre de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. 4,000 cantores y cantoras. Vamos conmigo, Primera de Crónicas, capítulo 25. Tenga la bondad. Versículo 7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos. Ñatas kunanka mana ensayo manchamos a ninguima. Ñatas kunanka ña preparanamos mana chamos a ninguima. Ñati kunaka ningichimo, ahora somos profesionales. En la palabra no habla del profesionalismo el evangelio. Coro celestial no van a ser profesionales. Coro celestial van a ser los que van a subir nivel por nivel para adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Coro celestial van a preparar más. Coro celestial van a instruir más. Coro celestial van a ser
van a ser puntuales en todo, no atrasadas, hermanas, en el nombre del Señor. Coro celestial, primero antes de ensayar, arrodíllese. Primero antes de ensayar, ayunen. Primero para ir al concierto, vayan ayuno y oración. Verá que Dios estará con ustedes en el nombre del Señor. Los ángeles del cielo aplaudirán cuando cantan, y la gente van a decir: wow, este coro no es cualquiera, este coro es un coro que presenta la presencia de Dios a través de la alabanza y adoración en el nombre del Señor. Dele fuerte aplauso a Jesús. ¿Y sabe por qué le digo? Por la gracia de Dios. Dios ha forjado el ministerio y me aviva, un ministerio evangelístico, Avivamiento Valle Celestial de la ciudad de Riobamba. También tenemos un coro que adora, que alaba a Dios. Coro Manantial. ¿Estamos acá? ¿Algunos han escuchado Coro Manantial? Dios eterno, amigo fiel, gracias por aceptar, gracias por alabar, no porque es del Coro Manantial, es su cántico hacia Dios en el nombre del Señor. Yo sé que los audios que van a forjar esta mañana van a ser ungidos. Eso no es solamente para ustedes. Eso va a expandir, hermanos, a nivel mundial. Me voy a Estados Unidos, veo que están cantando. Me voy a otros países, escucho de que están escuchando. Yo digo: wow, qué linda alabanza, para la gloria, para la honra del Señor. No porque el Coro Manantial es profesional, no porque ustedes son profesionales, porque Dios hizo a su debido tiempo para que ustedes se glorifiquen a Dios en el nombre del Señor. Dele fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Versículo 7 dice: y número de ellos con sus instruidos en el canto para Jehová, en el canto. Todos los aptos fueron 288. Le pregunté: ¿por qué de 4,000 a 288? Primero, David presentó 4,000 cantoras. Y ahora después David y los principales eligen 288. ¿Sabe por qué? No todas llegan a la meta. Algunos se quedan en el medio trabajo. Y no quisiera que pasen Coro Celestial de esa manera, sino Coro Celestial hasta un Pshmiranaman. Coro Manantial inició con 16 personas, mujeres. Por la gracia de Dios ahora estamos con 47 mujeres adorando a Dios en el nombre del Señor. No sé el número de ustedes cuántos estarán, pero quisiera escuchar, Pastor Francisco, ya no es solamente 20 y 30. Tenemos 60 hermanas que están alabando y honrando a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque evangelizar a través del mensaje cantada depende la actitud, el carácter de ustedes. Depende la santidad. Los requisitos es santificar la vida, consagrar la vida. A más de cantar, cuidar la santidad, hermanas, por favor, en el nombre del Señor. A más de estar con cánticos en el concierto, en el nombre del Señor. Permítame soltar esta palabra. No soy egoísta. Coro Manantial sigue, sigue y sigue. Y Coro Celestial quisiera escuchar en el nombre del Señor que han ido a Chimborazo a un concierto presentando el mensaje cantada en el nombre de Jesús. No quisiera solamente queden en una iglesia de 4 paredes. Si van a quedar en una iglesia de 4 paredes, no eran de grabar, producir el audio video. ¿Y sabe cuál marca diferencia? La santidad de ustedes, el carácter de ustedes, la humildad, la obediencia y la unidad. Estoy demostrando 4 requisitos para el coro celestial. Primero es la santidad. Diga conmigo: santidad. Santidad. ¿Qué es santidad? Santidad no es ser santo. El santo no mueve. La palabra santidad es activa y progresiva. Aquí los pastores ya saben.
La santidad es activa y progresiva. También la santidad se va con el hombre, camina con el hombre y también es activa. Ahora también, en el nombre del Señor, vendrá desánimo, vendrá problemas, situaciones duras, crisis económico, enfermedades, pero coro celestial son más que vencedores por la sangre de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Solo por la sangre de Jesús. Santificar la vida. Segundo, humildad. Humildad no es coro celestial andar ahí irki. Humilde cani. No es eso. ¿Sabe qué es humildad? Dar valor a la gente de menos conocimiento. Dar valor al coro que no es profesional. Dar valor o enaltecer más que una persona. No son los únicos coros celestial. Hay muchos coros aquí en la provincia de Bolívar. Entonces no son las únicas. Humildad significa que ustedes van a valorar a un coro que no tiene audio y video también. Denle fuerte aplauso al Señor. Eso es la humildad. Valorar el estado espiritual, valorar el estado físico, valorar el estado emocional a otra persona. No debemos decir somos el único. No debemos decir, bueno, nosotros cantamos lo mejor. No es competencia, es participativo el coro celestial en el nombre del Señor. No es para competencia, no es para competir, es para servir en el nombre del Señor. Coro celestial, cuando suben al autobús, oren, vayan cantando, lleven tonguita, sigan comiendo la tonga. Porque si van a Chimborazo nadie le va a dar de comer. No, tranquilo. Los de Guayaquil están riendo porque cuando se van a Chimborazo sí dan de comer, ¿no? Dele gracias a Dios, dele fuerte aplauso. Por donde quiera que andamos hay bendiciones. Por eso Abraham dijo: donde mi pie pisare, ese lugar es santificado y bendecido en el nombre del Señor. Cada paso que tomas, cada cántico que alabas, cada respiración que respiras es una bendición de Dios en el nombre del Señor. No sé cuántos temas tengas, será 6, será 10, será 4, será 12, pero todo eso es una bendición de Dios. No es de ustedes, sino una bendición de Dios, un regalo de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Por favor, vaya conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 5. Aquí entra 120 sacerdotes. Cantaban, sonaba el instrumento. Mira cómo es en tiempo de Salomón. 120 sacerdotes estaban en alabanza con trompetas de chímbalo, pero la presencia de Dios vino como una nube, como un humo, se llenó la casa y no pudieron ministrar. ¿Sabe qué? En el nombre del Señor, cuando alaban un himno del coro celestial, las lágrimas van a estar corriendo por los párpados de la vista. Las lágrimas. Por eso Salomón decía: si ya no me escuchas mi voz, si ya no me escuchas mi palabra, si ya no me escuchas mi expresión, cuéntame con mis lágrimas. ¿Cuánto hemos cantado? A veces lo mismo, pero cuánto suspiras, inicia salir las lágrimas. Dios dirá, capítulo 56, verso 8 de Salmos: toda lágrima será guardada en una redoma. Toda lágrima, pero no la lágrima de iras, no la lágrima de envidia, sino la lágrima donde el ministerio coro celestial ha forjado un himno tan precioso y la gente cantan llorando, adorando, sin que nadie diga que levante, sin que nadie diga aplauda, sin que nadie diga alza la mano. Pero escuchando las letras del coro celestial, la gente va a decir: wow,
Qué preciosa alabanza. Y todos vamos a tributar a un solo Dios en el nombre de Jesucristo. Dele fuerte aplauso a Jesús. Amada familia, veo capítulo 12 de Nehemías, como cuando fueron reportados del cautiverio el pueblo de Judá, iniciaron con dos coros. Un coro del norte y otro coro del sur. Encima de la muralla de Jerusalén vinieron con cánticos nuevos. Alabados el Señor. La iglesia de hoy cantarán cánticos de alabanza, de la adoración. La alabanza alegra al Padre. La adoración mueve el corazón del Padre. Si estamos acá, iglesia, la alabanza donde el Padre se alegra, pero la adoración donde recibe con el corazón abierto Dios eterno, en el nombre del Señor. Tiempo de Nehemías, tiempo de Esdras. Existía dos coros, uno al norte, otro al oeste, y vinieron cantando. Hoy cuántos participantes va a haber, pero quisiera que todos los participantes sea recibido en el trono de Dios la alabanza, la adoración que van a tributar a Dios en el nombre del Señor. Cuidado, coro celestial. Dios y el pueblo recibe el carácter, la actitud, la vida de ustedes. Por eso dije, cualquiera pueden cantar, pero no todos pueden adorar. Cualquiera pueden cantar, cualquiera pueden subir al escenario, pero no conviertan un escenario, sino conviertan un altar de Dios en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie, por favor, Tukikuna Hatarishu, porque le vi, hay muchos puntos que tienen que pasar hoy tarde. Será hasta las 2 o hasta las 3 de la tarde, en el nombre del Señor. Quiero terminar. El carácter de los ministros de alabanza y adoración debe ser 4 caracteres importantes: santidad, humildad, obediencia y unidad. 4 características que tienen que llevar cada coro: santidad, humildad, obediencia y unidad. Unidos, no divididos. Cuando la directora o el director viene escogiendo el cántico de ustedes, quieren preparar, obedézcalo, no se entrequiten, en el nombre del Señor. Oremos todos. Amado Dios, mi buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor. He podido compartir para tributar tu nombre, Señor. Canta Jiningapa Hatuningapa Caimachamor Canche, Señor. Gracias, Padre. A más de invitar mi pastor Francisco, tú me enviaste para estar acá. Y ahora, Padre, doy gracias por este tiempo. Y con la misma palabra, con el mismo caminar, llévanos, Señor, a la provincia de Guayas, al cantón Durán. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo aquí con los que quedan y con los que vamos a viajar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Dele fuerte aplauso. Gracias, pastores, Pastor Francisco, coro celestial.